Estamos grabando en nuestro canal de YouTube. Pasan las grabaciones que no son las mejores sonidos, pero se puede escuchar. Usted busca Comunidad de la Gracia y ahí estamos nosotros, Mar del Plata. Hermanos, vamos a hablar de la perseverancia de los santos, o mejor, la preservación de los santos. Porque cuando digo perseverancia de los santos, es que como que los santos perseveran, ¿sí? Como que hay una voluntad, y no es así, sino que es Dios que con su gracia nos hace o nos preserva y nos hace perseverar. Y fíjese que el primer punto de las doctrinas de la gracia era la depravación total. O sea que todo ser humano está depravado totalmente, y esto también tiene que ver y se conectan, ¿no?, con la elección incondicional. Si estamos depravados totalmente, no tenemos ninguna voluntad para ir a Dios por nuestros propios medios, es por eso que Dios, en este segundo punto, que es la elección incondicional, Dios nos elige incondicionalmente, porque todos somos pecadores. Entonces Dios no puede mirar así a ver quién no es pecador, porque todos somos pecadores. Empezando por mí, con todos ustedes, no los estoy acusando. Es lo que Dios dice. Entonces Dios tuvo que elegir incondicionalmente, sin condición, porque la condición de todos era que estábamos bajo pecado. Y también se desprende de eso, porque de esas doctrinas, porque van todas conectadas unas con otras, la redención o expiación limitada. Dios, el Padre, mandó a su Hijo no para que muera por todo el mundo, sino para sus escogidos, desde antes de la fundación del mundo. Y acá después viene el cuarto punto, que es la gracia irresistible, o también el llamado eficaz. Es cuando Dios, en su tiempo, en su soberanía y voluntad, te llamó, algunos llaman muy jóvenes, otros no tanto, hace un llamado que nadie puede resistir. Y no es conforme a violencia ni autoritarismo, sino es conforme a su amor. Y cambia el Señor, cambia todo nuestro pensamiento, nuestros argumentos. Nosotros tenemos argumentos y de repente el Señor los va cambiando y ya no somos opositores de Dios, sino que ya somos amigos de Dios, hijos de Dios, criaturas regeneradas y nacidas en Dios. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo, el Hijo muere por nosotros, toma nuestro lugar y el Espíritu Santo nos convence. El Trino Dios, como decimos, trabajando, como dijo Tito, continuamente por sus escogidos. No hay una gota de sangre de Cristo que haya sido derramada en vano. La sangre de Cristo es eficaz, no fue derramada en vano. Si Cristo hubiese muerto por todo el mundo sería salvo, y entonces Dios se hubiese equivocado de crear el infierno. ¿Para qué está el infierno si todos vamos a ser salvos? Entonces, esto también se conecta y se desprende de la perseverancia de los santos o de la preservación de los santos. Ahí estamos nosotros, ahí está Dios actuando en nosotros. Nos escogió y ahora nos hace perseverar. Él lo hace, ¿no? Y la soberana salvación viene nada más que de su Hijo Jesucristo. Él obra soberanamente y ha mandado a su Hijo para que nos salve. No hay otra salvación. Es sola fe, como dice las 5 solas, ¿no? Sola Escritura, solo fe, solo Cristo, solo gracia, o le estoy diciendo al revés, solo a Dios la gloria. Nosotros creemos en las doctrinas de la gracia, creemos en las 5 solas, y que de esas declaraciones se desprenden todas nuestras doctrinas. ¿Sí? Y cuando comenzamos a predicar, ya hace como un par de meses, ¿no?
estas doctrinas, lo hicimos porque en las iglesias pasan cosas. Y van ocurriendo cosas, y el pastor y sus hermanos varones, sus consejeros y otros pastores que aconsejan por ahí, nos dicen, no, sí, sería mejor hablar de esto ahora. Hacemos un alto en esto para que los futuros miembros sepan en qué creemos nosotros. Porque siempre digo, no es como que se me ocurren cada cosa que no las puedo decir todas, ¿no? Pero usted se va a casar con alguien y esa persona tiene que estar apta para casarse, ¿me entiende, no? La iglesia es lo mismo. Si usted va a ser miembro de esta iglesia, usted tiene que saber en qué creemos. Y no se tiene que enojar si no creemos lo mismo que usted. No se tiene que enojar, porque nosotros somos así, creemos en esto. Entonces siempre decimos, si viene alguien que no cree en nuestras doctrinas, no tiene que debatir con nosotros. Las iglesias evangélicas están acostumbradas. Yo he predicado en otras iglesias y se ha levantado gente y dice, no, eso no es así. Pero nosotros creemos esto aquí. Mi familia come al mediodía, no cena al mediodía, cena a la noche. ¿No? Almuerza al mediodía. Tenemos una estructura, tenemos una fe, tenemos una doctrina o doctrinas. Entonces le decimos a la gente, bueno, si no crees lo mismo que nosotros, ¿en qué creemos? Si yo creo en esto. Aquella iglesia cree en lo que vos crees. Capaz que sos mi hermano, te envío para allá. Entonces, vamos a Judas. Por favor, Judas, la última carta antes del Apocalipsis. Vamos Judas 24 y 25, porque es un solo capítulo de 25 versículos. Judas, el medio hermano del Señor Jesús, hijo de María, pero tal vez hijo de José. Obviamente no del Señor, no del Padre, ¿no? No del Padre de Cristo. O sea que era medio hermano. Dice el verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, está en la doxología de Judas, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a ver, hermanos, ¿qué significa la perseverancia de los santos? Bueno, este texto ya lo contestó. Con este texto ya no tenemos que ir a casa tranquilo, ¿no? Alguien, no me conteste, son preguntas retóricas, me acostumbro a predicar así. Alguien, para hacerlos pensar, ¿alguien cree que la salvación se pierde? ¿Alguien ha sentido alguna vez, cuando ha pecado, el temor de perderse eternamente en el infierno, quemándose, que el gusano nunca muere y todas esas cosas que hemos mal interpretado y escuchado, aunque sea en el infierno? ¿Alguien alguna vez, por medio de una predicación, se ha sentido tan temeroso porque ha entendido que no da la talla para salvarse? No estoy en condiciones, no puedo. Ahora hay dos cosas. Hay muchos incrédulos que se han sentido así, y está bien que se sientan así. Pero hay muchos cristianos verdaderos que están mal que se sientan así. Ahí está el problema. Hay muchos cristianos que viven en una infelicidad, sin gozo, sin contentamiento, sin alegría, ven todo negativo, y porque ellos mismos están pensando que no dan la talla. Y de alguna manera está mal que piensen así, y de alguna manera está bien que piensen así, porque nadie da la talla. ¿Sí? Ahora vamos a ver, no lo vamos a dejar aquí. Miren lo que dice, ¿no? El verso 24. Y aquel que es poderoso, miren, hay alguien que es poderoso, y ese no soy yo, ni sos vos, es Dios. Judas dice, y aquel que es poderoso, y gracias a Dios que no nos pide que nosotros seamos los poderosos para poder perseverar en sus caminos. El poderoso, o sea que ya sacate el pensamiento de poderoso, sacate el saco de ser poderoso, de decir, ¿cómo estás, hermano? Bendecido. Ya tenés que ser sincero, ¿cómo estás, más o menos? Más bien. Ya es un peso de encima, imagínate. Antes teníamos que ser poderosos y ahora no. Gloria a Dios. Qué bueno. Entonces dice, para
guardaros sin caída. Y dice, y presentaros sin mancha. Levante la mano quien no tiene mancha aquí, ¿no? Me hiciste reír, Geno, ¿eh? Me hiciste reír. ¿Quién no pisó el palito alguna vez? ¿Quién no pecó? Pero no me bajes la mirada, ¿eh? Hermano, yo pequé. Y te puedo mirar a los ojos porque Cristo me salvó. Porque Cristo me sanó. Cristo me perdonó. Y ya no soy antiguo, así, bueno, Cristo me perdonó. Yo ya ahora puedo volver a pecar. No. Me dio humildad para reconocer que Él me perdonó. Él me salvó. Y te puedo mirar a los ojos. Porque si digo, ¿quién no pecó? Y vos bajar la mirada es porque todavía puede haber ahí algo que esta mañana se puede perdonar, se puede limpiar, o bien, si sos creyente, podés venir a un entendimiento correcto bíblico. ¿Sí? Aquí, y me adelanto un poquito, no es el hacer, sino el creer. La salvación no es hacer, sino creer. Dice, guardaros. Tiene que ver que este Dios poderoso nos guarda a Él sin caída. Y cuando dice sin caída, tiene que ver no con un tropezón, no con un pecado, porque Pedro pecó, todos pecaron en la Biblia. Dios no defiende a los personajes bíblicos, sino que nos muestra, Moisés mató a alguien y tantas cosas, ¿no? Entonces, tiene que ver que Dios nos guarda sin caída de quitarnos de su presencia, de que nos perdamos para toda la eternidad. Tiene que ver con eso. Porque el cristiano lamentablemente va a seguir pecando, lo dice la Biblia, por supuesto, progresivamente va a crecer espiritualmente, por lo tanto, pecados que continuamente él practicaba, ahora ya no los practica, porque el cristiano peca, pero no practica, no se ejercita en el pecado. No hace una vida, un patrón de vida el pecado como antes, ¿sí? Si hay alguien aquí que tiene un patrón de vida pecaminoso, bueno, ese sí se tiene que preocupar. Pero si hay pecados esporádicos, no sé ustedes, pero hay pecados de personas que tienen que luchar toda la vida, pero digo luchar, toda la vida. El mismo pecado que cuando tenía 15 años lucha hasta los 80 tal vez, pero el Señor le da porque es poderoso para guardarnos. Él es el poderoso, no yo. Entonces tenemos que saber cómo luchar. Es más, en vez de luchar tenemos que rendirnos a Cristo. Así es luchar. El que pierde con Cristo gana. El que gana en este mundo pierde con Cristo. El que quiere hallar la vida la perderá. Pero si por Cristo la entrega, la ganará. Y dice, la palabra guardar tiene que ver con una custodia activa, como si un soldado estuviera custodiando, armado, algo muy valioso. Y Cristo dice que Él nos custodia como si fuera un soldado cuidando algo muy valioso. Aquí vemos que Cristo es el que intencionalmente, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, intencionalmente no solamente nos salva, sino que no nos abandona, nos salva y arréglatelas. No, sino que Él nos custodia de una forma activa e intencional y protectora. No nos protege de la muerte, porque todos tenemos que morir. No nos protege a veces, cuando es su voluntad, de algunas enfermedades, algunos accidentes. Pero sí protege nuestra alma para toda la eternidad. Hermanos, dice, si ustedes que son padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial os dará lo que les pidan? Si sus hijos piden un pan, ¿le darán una piedra? No. Si sus hijos piden un pez, ¿le darán una serpiente? No. ¿Cuánto más el Padre Celestial? Muchos de nosotros los padres aquí no supimos criar a nuestros hijos, o por lo menos los criamos un poco bien y un poco mal.
Y así salieron un poco bien y un poco mal. ¿Sí? Si hay una madre ahí, díganle a su hijo algo. Pero nuestro Padre es poderoso y perfecto. A Él no se le... Él es el Padre perfecto. Y Él tiene hijos perfectos, porque dice que los va a presentar sin mancha. Delante de Dios, con alegría. Y usted dice, yo sin mancha, ¿cómo va a ser? Y Él es el poderoso. Ahí está. No se tome atribución a usted que no le pertenecen a usted, le pertenecen a Dios. Usted solo tiene que creer en Él. Y decir, bueno, no sé cómo va a ser, porque yo tengo manchas hasta en los párpados. Pero Él lo va a hacer. Entonces, no dice que el creyente nunca más va a pecar, este texto, sino que dice que Dios es capaz de guardarlo sin caída definitivamente, ¿no? O apartarse de Dios para siempre. Cristo se hace responsable. Cristo se hace responsable. Venga conmigo ahora a Juan 10, verso 2. En el proceso de la perseverancia, Cristo se hace cargo de nosotros. El Espíritu Santo se hace cargo de nosotros. Dice Juan, y este texto estuvo casi en todos los puntos que tocamos, ¿se acuerdan? En casi todos los puntos, porque es un texto maravilloso. Nos habla del buen pastor, que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Nos habla que Él nos saca, dice, vamos a leerlo mejor, ¿no? ¿Para qué lo digo? Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este habla el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Miren qué precioso. ¿Se da cuenta cómo el Señor hace todo? El Señor va al redil como si fuera el mundo, llama a sus ovejas, Él se hace cargo de llamarlas, Él las conoce por nombre, tiene que ver con algo personal, como dijo también Tito, es algo personal, así como practicar el día de reposo no es algo que nosotros le impongamos a usted, sino que es algo que usted se va a arreglar con Dios, y más vale que se le arregle conmigo y no con Dios. Cristo conoce a cada iglesia, a cada oveja por su nombre. Él se hace responsable, Él las saca y dice también que Él las llama, las saca y una vez sacadas las propias, dice también en el verso 4, ¿qué hace Cristo? ¿Las deja? No, ¿qué hace? Va delante de ellas. ¿Te estás sintiendo que vas tras Cristo en esta etapa de tu vida? Porque dice que si vos vas siguiendo a Cristo, eso no hay una indiferencia, ¿eh? No es que sea poco notorio para tu vida. Si vos vas delante de Cristo, tu vida es impactada continuamente. Vos estás siguiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hay transformación en tu vida, hay algo en tu vida, hay por lo menos hay confrontación con el pecado, porque si estás siguiendo al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, algo tiene que transformar eso en tu vida. No lo que pasa es que yo me impide tal cosa servir al Señor. No lo que pasa es que yo no puedo por esto. Estoy hablando de los cristianos, ¿no? Por esto. Pero el príncipe es poderoso para guardarte y poderoso para transformar tus circunstancias. Pero lo que pasa, Marcelo, que vos no sabés mi situación. Vos no estás en mis pantalones. Yo te digo que Dios es poderoso. Y no podés vivir toda una vida excusándote sin servir a Dios. Cuando Dios en su voluntad y amor te dio dones para que le glorifiques a Él y que esos dones le sirvan a tu hermano que está a tu lado. Y tu hermano está desamparado de esos dones porque lo que Dios te dio para darle a tu hermano, vos no se lo das porque pones excusas.
Pero Cristo, como se hace cargo y es intencional en tu providencia y en tu perseveración y que te preserva, Él te preserva, te cuida, que Satanás no te toque, pero Él quiere que vos le sirvas. Dice, y va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, todo este proceso, Jesús está ahí continuamente, no te salva y te abandona. Jesús está ahí. Y dice el verso 27 del capítulo 10 de Juan, mis ovejas oyen, recibo por la primera página, hermano. Usted me tiene que decir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y el Padre uno somos. Dice Romanos capítulo 8, verso 30 y algo, 37. No, nadie nos separará del amor de Dios, ni angustia, ni tribulación, ni persecución, ni espada, y dice algo puntual, mire, entre tantas cosas, ni la muerte ni la vida, ya con eso, y dice algo puntual, que está usted ahí y yo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En el sistema de creación estamos nosotros, no está Dios. Nosotros transcurre el tiempo, nos morimos, nacemos, morimos, en ese estado estamos nosotros. Y en ese estado nadie podrá separar a nadie de Dios si Dios no quiere. Ni siquiera usted. Usted me dice, mirá Marcelo, Dios es caballero, golpea y si vos le abrís, él entra, si no, no entra. Hermano, está hablando a la iglesia. No está hablando a un incrédulo. Si hay un incrédulo aquí, o que cree que es creyente pero no es salvo, y Dios te quiere salvar, te va a salvar porque Él es Dios. Si no, preguntale a Jonás, si no, preguntale a Pablo. Cómo Dios, en la rebeldía de Jonás, en la rebeldía y la incredulidad de Pablo, no le pidió permiso, Pablo, buen muchacho, no me dejás guiarte, estás equivocado, no persigas a la iglesia. Perseguía a los judíos más que nada. No, Pablo dijo, Señor, ¿Qué quieres que haga? ¿De verdad conocemos a Dios? ¿O tenés el Dios todavía de los católicos? Con el perdón de algunos primos católicos. ¿O tenés el Dios de la abuelita? No, tenemos que tener el Dios de la Biblia. Es amoroso, paciente. Mire si será paciente que yo tengo 57 años. No me mató todavía, no me llevó con él. Me tendría que haber llevado muchas veces. Ese Dios es el de la Biblia. Ese es el Rey de Reyes. Ese es el general, el capitán, el coronel. Ese es el dueño de todo. Él hace lo que quiere. Y todo lo que hace, como sale de su corazón, aunque no tenga corazón, es justo y es santo. Y usted y yo no podemos poner más excusa en servirle. Dice, nadie los va a arrebatar de mi mano. Entonces, no estamos seguros, Él no nos pide que seamos poderosos, no estamos seguros porque nosotros nos agarramos de Dios, sino porque Dios no nos suelta más. Ahí está nuestra seguridad. ¿Usted puede tener seguridad de la salvación? Claro que sí. Yo vivo con la seguridad de la salvación. Si no, no estaría aquí. Pero hubo un tiempo donde en la mala doctrina me decían que yo la podía perder continuamente. Entonces yo me estaba mirando continuamente a mí y no a Cristo. Pero vamos, déjeme decirle esto más rápido. Vamos a una comparación con Pedro y Judas, ¿se acuerdan, no? Para hablar de la perseverancia de uno y la perseverancia del otro. En Lucas 22, 31, yo se los leo aquí, el Señor dice, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti
que tu fe no te falte, dos cosas importantes. No dijo, yo he rogado por ti para que tu poder y fuerza no te falte, sino que ha rogado ¿para qué? Para que la fe no falte, porque no somos poderosos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Efesios, capítulo 2, 8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es que un don de Dios. Entonces Cristo hizo la diferencia con Pedro, no así con Judas. Cristo rogó al Padre para que Pedro sea un hombre fuerte y no tenga miedo cuando hizo esa declaración que dijo, no te acontezca tal cosa, maestro, si vos vas a la cruz yo también moriré por ti. Y el Señor lo mira y dice, Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y así fue. Cuando Pedro tuvo que pasar esa situación, ¿qué hizo? Vos estabas con el Nazareno, vos sos de los Galileos, tu vestimenta, tu forma de hablar, no conozco a esa gente, y maldijo a Jesús. ¿Qué pecado era ese? Traición. ¿Alguien traicionó alguna vez a alguien? No, pobre Pedro, el único Pedro acá. Ya se la van a agarrar con Pedro cuando vayan a ver. Entonces, Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Pero miren qué dice. Y tú, una vez vuelto, ¿qué sabía el Señor? Todavía Pedro no iba a pasar por la prueba, pero el Señor ya le había dicho que una vez vuelto, ¿por qué? Porque Pedro era predestinado. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos, pastorea a tus hermanos, motivalos, cuidalos, protegelos. Entonces Jesús anticipa a Pedro que lo va a negar, pero también asegura que él ha orado por él y que no va a caer definitivamente, como dice Judas con toda la iglesia, no vamos a caer definitivamente. Entonces le dice que él va a orar por su fe. Ahora miren que dice, no por su obra, no por su poder, como dijimos hoy, ¿no? Sino la fe. Cuando uno está en pecado, Pedro, me imagino, no me hubiese gustado estar en los pantalones de Pedro. En ese momento, el ruego de Jesús hizo efecto porque Pedro podría haber elegido ir a suicidarse como eligió Judas. Sin embargo, la fe restauradora del Hijo hizo que Pedro tuviera fe ¿para qué? ¿Fe para qué? Para arrepentirse y para volver. El arrepentimiento tiene que ver con volverse atrás del pecado e ir a Cristo. Uno no se puede arrepentir porque no quiere pecar más. Eso lo hizo Judas. Eso no es arrepentimiento, eso es como un remordimiento. Yo no quiero pecar más, pero no voy a Cristo. No me entrego a Cristo. Entonces la Biblia dice que hay 2 clases de personas en la historia. El incrédulo y el creyente. Hay 2 clases, no hay 3. Entonces, si yo digo, bueno, no quiero pecar más, ¿no? Hago esto, me emborracho, miro pornografía, no quiero pecar más, pero no me rindo a Cristo, eso no es arrepentimiento. Pedro tuvo un genuino arrepentimiento. Volvió a los brazos de Cristo. Judas no. Ahí está el problema. Ese es el problema que tuvo Judas. Dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hermanos, muchas otras traducciones, aparte de la Reina Valera que yo estoy leyendo, no dice devolvió arrepentido, sino que tuvo remordimiento. Obras, sentimentalismo. Cuidado con confundirnos en esas cosas. Si no hay crecimiento, es porque tal vez yo soy un sentimental. Y cuando peco me agarra remordimiento, pero no arrepentimiento. Y en vez de tener fe, tengo sentimentalismo. Y lloro más que todos los cristianos juntos.
Parezco la Magdalena llorando. Y en las iglesias que yo he estado, gente llorando por 2 horas, pero no había transformación. Adjudicaban al Espíritu Santo su llanto, pero no era llanto, era remordimiento, sentimentalismo, bronca, impotencia, pero no iban al pie de Cristo. Y persistían en una vida totalmente carnal, muchos carnales intelectuales, carnales no intelectuales, pero una vida carnal. Entonces la diferencia no es el tamaño del pecado, sino del corazón. Ahí está. Pedro tenía un corazón creyente, Judas no tenía un corazón creyente. Pedro fue sostenido por la oración de Cristo, Judas no. Dijo el Señor, ¿no? A Judas le dijo, hijo de perdición. Y también el Señor dijo, el que pone la mano en el plato conmigo, la noche que celebraron la Santa Cena, pero era la Pascua, el que tome ese es el que me va a entregar. Y dice que en el instante Satanás entró en Judas. Y ahí fue motivado Judas por Satanás a entregar a Cristo y hacer ese negocio. ¿Cuánto me dan? Yo se lo entrego al maestro. 30 piezas de plata. Venga. Miren, y escúchenme con atención, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana. Pedro y Judas, tipo de traición. Pedro negó conocer a Jesús, tipo de traición. Judas entregó a Jesús. La motivación de Pedro en pecado, temor y debilidad. Cuando llegó el momento de morir por Cristo, le agarró temor. Judas, ¿cuál fue la motivación? Avaricia e influencia satánica. Reacción posterior de cada uno de ellos. ¿Cómo reaccionó Pedro? Lloró amargamente. Porque dice que en ese momento, en esa noche, en esa madrugada, cuando Pedro se da cuenta, escucha al cantar el gallo la tercera vez, mira a Cristo y Cristo lo mira. El maestro posa la mirada. No de ironía, no de reproche. Qué impresionante. Yo lo reprocharía. Usted me reprocharía. ¿Viste que te dije que me ibas a traicionar? ¿Viste? No, viste, como decimos los argentinos. Pero Cristo lo miró con amor. ¿Cómo se hace eso? Oh Señor, enséñanos. Enséñanos. Dice una alabanza vieja, ¿no? Enséñame tu camino, Señor. Enséñame. Enséñame a tener miradas amorosas. ¿Cómo hago para aquel que me traicionó mirarlo amorosamente? Bueno, tenemos el Espíritu Santo, lo podemos hacer. Te dejo esta carga santa que te la lleves a tu casa. Si tienes a alguien que perdonar, por ahí alguna familia, no espere que él venga, anda vos. Orá a Dios, ayuná 40 días y 40 noches. Andá a tu pariente, a tu tía, cuñada, hermano, hermana, tío, andá y pedirle perdón o arreglar las cosas. Porque el espíritu del cristianismo es perdonar y pedir perdón continuamente, todo el tiempo. Entonces, miren, ¿no? Lo posterior, Pedro lloró y se arrepintió. ¿Y qué le pasó a Judas? Se fue y se ahorcó. Arrepentimiento, restauración. ¿Cómo quedó después Pedro, después de esa prueba? ¿Qué dijo el Señor? Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le pasó a Pedro después de ese trance, de esa prueba? El Señor lo restauró y lo hizo pastor. Lo hizo pastor. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado pruebas así, pecaminosas, pero que fueron para bien?
Un montón. Y vos decís, wow, era necesario pasar por esta prueba. Era necesario que mi cabeza dura, mi corazón duro, caiga. Le voy a pedir a los niños que se sienten, ¿sí? Le voy a pedir a los niños que se sienten y que escuchen el sermón. Gracias, gracias. Acuérdense que tengo que ser como Cristo. Amorosamente, ustedes corríjanme. Gracias. Todos sentaditos, todos escuchando el sermón, para la gloria de Dios. Entonces, ahora Judas se ahorcó, ¿no? Qué distinto. Bueno, una de las objeciones, y donde a nosotros, los que creemos en esta doctrina, dice, bueno, entonces si ustedes creen que Dios lo hace perseverar hasta el final de sus vidas y después lo salva, así que uno puede hacer lo que quiere, no es así. Si un creyente que cree en la perseverancia de los santos y cree que puede hacer una vida ligera en el mundo, ya esa persona ni siquiera es creyente. Porque un creyente verdadero ya piensa en honrar a Dios continuamente. Y cuando no le sale, se amarga como Pedro. Pero va a los brazos de Cristo. No se va a buscar. Se va a Cristo. Porque el Padre, o mejor dicho, el Hijo, ruega por sus escogidos delante del Padre, dice la Biblia. Abogados tenemos delante del Padre, a Cristo. Y también dice, y el Espíritu Santo ruega con gemidos indecibles que no se pueden pronunciar en este estado de mortalidad. Gemidos indecibles para que oren como les conviene, dice la Biblia. Entonces, nosotros no podemos ser tan irresponsables en pensar que nuestras doctrinas dicen que porque Dios nos hace perseverar podemos vivir una vida pecaminosa. No. Si tu patrón de conducta es pecaminoso porque seguramente, lo digo con todo cuidado, no eres creyente, tiene que venir al pie de la cruz, tiene que venir a Cristo. Dice Mateo 7, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué dice el Señor? Entonces les declararé, Él dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, profesaban fe estas personas, hacían milagros según ellos, echaban fuera demonios, pero Jesús dice, nunca los conocí. No dice los conocí y se perdieron, no, sino que nunca fueron de sus ovejas. Cuidado con las personas que creen ser creyentes y viven como un impío. Cuidado porque el día del fin está cerca, de tu vida o de la segunda venida del Señor. Una de las evidencias que puedes estar engañado, aunque estamos hablando de la seguridad de la salvación, pero no puedo no decir esto. Una de las evidencias que puede estar engañado es esto que decíamos hoy, las excusas. Alguien dirá, no, pero para creer en Cristo hay que decir que hay que creer, sí, pero después de creer viene la santificación. Y todo cristiano tiene que estar santificado y creciendo en el Señor. Podés tener como una meseta, ¿sí?, un tiempo, pero el Señor te va a sacar de ese estado y te va a elevar a Él. El Señor, acordate que Él es el que te guía, hermanos. Entonces nunca fueron verdaderamente salvos, aunque parecían fervorosos, ¿sí? Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En tu nombre echamos fuera demonios. No puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice Luis Berkov, un teólogo, la doctrina de la perseverancia no significa que el creyente no pueda caer, sino que puede caer, no puede caer ni finalmente ni totalmente. Ahí está el tema. Y le leo un par de versículos y ya vamos a la conclusión. Hijitos míos, 1 Juan 2:1, para que ustedes se vayan confiados, los cristianos verdaderos aquí.
que están luchando con el temor si son creyentes o no. Miren lo que dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo dije de memoria hoy. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren lo que dice Hebreos. Miren lo que dice Hebreos, hermanos. ¿Cómo alguien puede dudar de esto? Hebreos 10:14 dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya está. Ya está. ¿Que hay cristianos perezosos? Sí, pero son cristianos. Hay que alentarlos, hay que exhortarlos. En la Biblia el Señor nos exhorta de tal manera que nos agarra temor. Y por ahí se nos mezcla la idea de que podemos estar perdidos, pero es para hacernos reaccionar, para servirle a Él. Puede ser que esta prédica se entienda bien. Y dice 1 Pedro 1, 3 y 5, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y parafraseo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos hizo renacer en tiempo presente, futuro, pasado. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Hay presente, hay futuro, hay eternidad. ¿Sí? Implica todo tiempo. Nos salva hoy y nos salvó antes de la fundación del mundo. Miren qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. En el Señor hay unas se puede decir de las comparaciones, analogías, que me gusta mucho. ¿Se acuerda la oveja que fue en Lucas 15, que se descarrió la oveja? ¿Qué dijo el Señor? Vení. La encontró maltrecha, cansada, fatigada, con sed, con hambre. ¿Qué simboliza todo eso? Simboliza, la encontró revolcándose en el lodo cenagoso del pecado. Eso. No es que ella era la víctima y se fue y pobrecita la oveja. No. Ella se descarrió. Y el Señor, un caramelo por acá, y el Señor, ¿qué le dijo? Bueno, vení ahora, con vara, ¡pah! Vení, vaya para el rey, ¡pah! No, ¿qué hizo? Dice el texto que la subió en sus hombros, las cargó en sus hombros, la sostuvo, y él se hace responsable intencionalmente de llevarlas a su hogar. Así como Juan 10 dice que él llama a sus ovejas y las saca, y las ovejas le siguen. ¿Saben cuál es el tema? Que muchos de nosotros que estamos aquí estamos en lugares que eran sectas también. Y el Señor te llamó y te sacó. Y no te trajo a mí. No. Te trajo a Él. A mí me trajo a Él. Y a vos te trajo a Él. ¿Sí? Yo soy parte de las ovejas. Él es el príncipe. Entonces, el Señor va a sacar. Él lo prometió. Él va a sacar. Y acá era lo que quería explicar. Cuando un creyente comienza a volcar responsabilidades de su salvación hacia él mismo, ¿sí? Bueno, ahora tengo que hacer, como decíamos hoy, ahora tengo que hacer esto, soy cristiano, voy a la iglesia y tengo que hacer. Y claro, al ver que no da la talla de todos los mandamientos bíblicos, se empieza a frustrar, a deprimir, a entrar en desesperación, a ser infeliz. Empieza a ser legalista y mirar al otro como un fariseo y exigirle al otro que haga también cosas como él hace. Eso es legalismo. Se pone el trabajo de tomar el cargo de su salvación en sus propios hombros, como el progreso del peregrino, y no en Cristo. Y nadie puede cuidar algo que sea de Dios. Solamente Dios. Nadie puede cuidar a la iglesia, por más que nosotros oremos las 24 horas por día. Él la cuida. Si Jehová no cuidare la casa, en vano vela la guardia.
Si tu vida la tratás de cuidar vos, con tu poder, con tu rectitud, se te va a perder en cualquier momento. ¿Qué estás buscando? Mi vida. ¿A dónde la dejé? No sé. Es Él. Porque el peso de la salvación solo puede llevar el autor de la salvación. Y termino con una analogía preciosa. Perdón. Me gustaría que se pongan de pie, si es posible, si usted quiere. Esta analogía la he dicho en otras oportunidades, pero no así entera. Es del pastor teólogo Carson, de Donald A. Carson. Dice, y escúcheme con atención, por favor, ¿sí? Dice, imagina por un momento a dos hombres israelitas, vecinos parados en la puerta de sus casas, la noche antes de la 10ª plaga en Egipto. Se ubican, ¿no? La 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Iba a pasar el espíritu de muerte, el ángel de la muerte, y todo primogénito iba a morir. Los dos hombres judíos habían escuchado la instrucción de Moisés: sacrificar un cordero sin defecto y rociar la sangre en los dinteles de las puertas. Esa sangre sería la señal para que el ángel del juicio pasara de largo. Uno de ellos, llamémoslo Rubén, está visiblemente inquieto, muerde sus uñas, mira a su alrededor con preocupación. ¿Está seguro de que esto va a funcionar? Le pregunta a su vecino. Yo solo tengo un hijo, mi primogénito, y si me olvidé de hacer algo bien, y si la sangre no es suficiente, estoy nervioso. El otro hombre, llamémoslo Efraín, lo mira con serenidad. Hice exactamente lo que Dios me mandó, responde el hombre. Rocié la sangre del cordero como dijo. No entiendo todo, pero creo en sus palabras, o en su palabra. Estoy confiado en que Él cumplirá su promesa. Esta noche vamos a estar bien. Dios lo dijo. Esa noche el ángel de la muerte, del juicio, pasó por la tierra de Egipto. Y cuando vio la sangre del cordero en las casas de Rubén y de Efraín, pasó de largo. Pregunta retórica, no me la conteste. ¿Cuál de los dos fue salvo? Los dos. ¿Por qué? Porque la salvación no dependía de cuán fuerte era su fe, ni de cuán tranquilo o angustiado se sentía, sino en el poder de la sangre del Cordero y de la fidelidad del Dios que había prometido pasar de largo. O sea, ¿la salvación depende de vos? No. Miren, dice la palabra en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Todo lo hizo Él, solo tiene que creer. Porque dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Por qué hace todo? Porque para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te alabamos en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque cada vez que el tiempo pasa, tu iglesia está creciendo. No solamente en número, sino en santidad. Porque hay un propósito en nuestros corazones como iglesia, comunidad de la gracia. Que te podamos glorificar como tu palabra nos manda. Y que no confiemos en nuestras fuerzas, que no confiemos en nuestro intelecto, sino que depositemos en tu poder nuestra confianza, en el Cordero que fue inmolado, en su sangre, la sangre que fue derramada por mi vida y por la vida de tus escogidos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano.